cosa. Ahí pueden venir las chicas a gastar plata. Mirá cómo se pusieron contentas las chicas, dijeron, los maridos las fulminaron, miren con la mirada, diciendo cómo se les ocurrió. Bueno, y mi nombre para ustedes es Eva. Antes que nada, acá con mi compañero les vamos a desear muy buenas tardes. Y hoy vamos a tratar, se escucha lindo el sonido ahí, ¿verdad? Entonces acá me voy a quedar si acá se escucha bien. Antes que nada, vamos a hacer una tarde bien mendocina, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser una tarde mendocina? Con vino, sí señora, con vino. Vamos a ir a tomarnos un vinito. Mendoza ocupa el primer lugar como provincia vitivinícola en nuestro país, con un 70% de la producción nacional de uvas y vinos. Le sigue luego, al norte de esta provincia, la provincia de San Juan, con un 20% de producción de uvas y vinos, y unas 10 provincias argentinas que si bien no elaboran grandes cantidades de vinos, pero algunas de estas provincias son muy famosas por sus vinos. No son vinos regionales, como por ejemplo en la zona de Salta y Cafayate, en la zona de La Rioja, en Chilecito, en las cordobeses que tienen vino con Colonia, con Caloya y San Javier. Yo siempre sonrío, digo, esos chicos no solo tienen vino, salame también, ¿no? ¿Algún cordobés por acá? Cuando empiezan a hablar del salame y el vino, no hay quien los pueda hacer callar, solo increíbles. Le entra el entusiasmo por los regionales. Provincias que como Río Negro, algo bien, también cuentan con vino. Lo interesante de este tema es que nuestro país, precisamente en esta geografía tan extensa de provincias, pueden tener gran variedad de vinos y vinos con características propias de cada región. Porque si hay algo que le va a dar ese toque especial al vino, es precisamente el clima y el suelo donde la uva se ha cultivado. Esto es interesante. No es lo mismo, por ejemplo, un vino chenin, un vino blanco mendocino, o Riesling, que también es blanco, y el mismo vino hecho en Salta, que va a cambiar el sabor. O sea, y no del mismo tipo de uva, porque el clima es más cálido, pues esas uvas ya tienen más azúcares, y a su vez el suelo es distinto, entonces el grado de acidez ponderado, el tenor de acidez tampoco va a ser exactamente igual, pero esta es la gran ventaja. Los argentinos hemos siempre dicho, tomamos el vino que se nos da la gana, porque tenemos variedad y calidad. Sí, hay de todo en vinos. Pero no siempre fue así. Ahí a la derecha, mira, hasta un almendro viejo que ha quedado a la orillita de la finca.
¿Y cómo sé que es un almendro? Porque está florecido. Es una de las primeras flores que anuncian la próxima primavera. Pero atrás del almendro, de esos dos almendros, hay un olivar. Mendoza es también una importante provincia olivícola. Pero no siempre fue así. En el periodo colonial español, al principio llegan los españoles a esta tierra y no había vinos. Entonces traían vinos, licores y aguardientes en carabelas a través del Atlántico. Pero las colonias que todavía en América eran tan extensas que algunos españoles que habían llegado acá nunca más alcanzaron a ver una botella de vino. Y los traslaban, claro que sí. Aparte lo ocupaban para celebrar la misa. Entonces, ante este hecho, van a traer las primeras cepas y van a plantar la videla en América. Primero en la zona de América Central, pero ya en el Virreinato de Nueva Granada y Nueva España. De ahí el cultivo pasa al Virreinato del Perú, después a la Capitanía de Chile, y ya más cerquita nuestro, el padre Juan Sidó trae las primeras cepas a la llamada Ciudad del Barco, hoy conocida con el nombre de Santiago del Estero. Y en el primer decenio de la fundación de las ciudades de Mendoza y San Juan, llega a la región de Cuyo. Decenio que ocurre a partir del año 1561. Al principio, los viñedos eran los vinos se hacían en conventos y monasterios, pero en un clima perfecto, cálido y seco. Rápidamente el cultivo se difunde al resto de la población. En aquel entonces se hacía el llamado vino patero. ¿Saben cuál es el vino patero? La cerveza con los pies. Yo siempre sonrío, digo, yo no sé por qué no lo pusieron pisero. Era pata grande ese de. Claro. Tenían los racimos de uva en una estación de madera. Y allí pisaban la uva. Pero con la zona nuestra, era zona pobre de maderas, a veces, en lugar de usar madera, usaban el cuero de un buey. Le dejaban la colita para que sirviera de manguera, hacían un primitivo agar, y ahí pisaban la uva. Ese jugo, ese mosto, después lo colocaban en grandes tinajas o botijas de barro, y ahí, en la botija de barro, se iba fermentando y haciendo el vino. El vino era una delicia, no solo se consumía en la región, sino se comerciaba en todo el virreinato del Río de la Plata. Se colocaba en las botijas de barro, sellaban bien la botija, la cerraban con un cuero, una tapa de cuero le hacían atadita, pero como las tapitas esas de tela, que de adorno le ponemos a los frasquitos dulces ahora, bueno, eso un cuero en la boca de la tinaja, bien atadita con tientos, para que no le entrara aire. La bodega rural, señor, usted que me preguntaba por esta cantecita 500 metros. Tapaban la botija con totora, con paja húmeda, y partían las tropas de carretas. Cuando los troperos pasaban por aguadas por hoyos, volvían a mojar la paja, y así el vino dentro de la botija de barro, cubierto con
llevándole al lugar de destino. A veces, viajes que duraban más de 3 meses. Era llevado a Buenos Aires, Santa Fe, el litoral argentino, Córdoba, Tucumán. Se cree que los primeros que compraron nuestros vinos fueron precisamente cordobeses y tucumanos. Ahí estando el nuevo chelo para decirlo. Y se cree esto porque fuera un fabricante de carretas. Entonces el necesario intercambio siempre se hizo con los productos de una otra región. Y aparte porque Mendoza formó parte de la gobernación de Córdoba del Tucumán. O sea, hay un hecho político de atrás, ¿cierto? Por eso se cree esto, ¿no? Pero, fíjense ustedes, que no solo hacían vinos, sino ya en aquel entonces se hacía el arrope, se hacía... ¿Saben lo que es el arrope? El arrope se hace del jugo de la uva, sin fermentar. Solo lleva cocción, solo lleva temperatura, no le agreguen azúcar, porque el jugo de la uva ya tiene mucho azúcar, se va espumando, va a sacarle la espumita que hace arriba, y después va a ir tomando, se va clarificando, y se va a empezar, no llega a ser jalea, tiene la consistencia de una almíbar. Pero hay que comerse unos pastelitos con los bañados de mayote. O pan de mayote. Y son cosas que se hacen muy en la época de la cosecha, en el mes de marzo, y que hacen nada más de casa mendocina. En realidad, arrope de uva no se comercia. Yo no lo he visto industrialmente por ahí en los mercados. Pero todavía se hace, aquel entonces ya se fabricaba. Acá a la derecha tenemos un barrio de la bodega Peñaflor. Y estamos acercándonos precisamente a la bodega Peñaflor. Vamos a visitar primero esta planta, que es una planta industrial de gran envergadura. En esa bodega van a ver por el tipo de planta, por su destino comercial, que hay cajita de Tetrabric, vinos comunes, y hay botellas como la del Milenio de vinos especiales. O sea, que tiene una gama de vinos, porque es una planta precisamente de gran envergadura comercial. Y luego, más tardecito, ya vamos a visitar otra bodega que no es tan grande en planta comercial, ni hace tantos vinos, que es una bodega francesa, que es la planta de Fabremont-Pallot, que es mucho más pequeña, pero hace vino únicamente para exportación. La idea de hacer conocer dos plantas totalmente distintas en su finalidad comercial, precisamente es para que ustedes puedan comparar una planta de gran envergadura que hace todo tipo de vinos y pueden comparar, por otro lado, una planta bodega. Vamos a tener la compañía y una guía de la bodega que te va a hacer conocer la planta y le va a enseñar a hacer vino. Así que presten atención para que aprendan a hacer vino, llegan a casa, consiguen uno y se ponen a fabricar. Bueno, una advertencia que el TOR 18 siempre llega a preguntar. ¿Y de dónde vienen? ¿De acá? ¿De Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires, todavía no preguntamos. Vamos, vamos la fotito. Vamos todos. Bueno, que saque. Bueno, entonces pedile al caballero. Sácate esa camiseta,
Argentina y después que somos. Por eso, sin más tranquilo. Con mi compañero, yo pensaba ir a la verdad de derecho al Estado. Claro, claro. Hicimos un día de dos así, más grande que mi casa, acá se instalaba. Traemos un ratito más. Hay que saber un tiempo. En clase. Por uno, los carros y los nombres, porque todos son diferentes. Sí, no, pero si filmás uno por uno no terminás nada. Pero bueno, tenés una barbaridad para filmar. Pero no son tantos, son uno, dos, tres, Lo filmé uno por uno. qué barbaridad. Ellos llaman,
Esto me gusta, mira. Qué bueno que está ahí. Bailó. Sí, ya sé. Esto también está linda, mirá. ¿Para qué? ¿Qué, papi? ¿Para qué? No sé para qué será. Es que para que batea. Tranquilo para adelante. ¿Cuál? ¿Esta? No, ¿qué? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Servidor de público. Mira, trompeo para la lucha. Hecho de mascote para que se la lucha.
estamos hasta el martes, mismo el martes estamos hasta el martes. Ah, bien, una Sí, semana. sí. Está mejor que los que me Estamos tocó más así de tranquilos, más tranquilos, estamos. Bueno. Vamos a... Buenas tardes. Vamos a hacer un recorrido, le decía, por la bodega para ir viendo las distintas etapas del proceso de elaboración del vino. Así que cualquier dificultad o cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo a medida que vayamos avanzando en el recorrido. Esta bodega que están visitando es una de las bodegas más antiguas de la provincia de Mendoza. Fue fundada en 1885 por Felipe Rutini. Él era originario de Ancona, de la región de La Marca, italiano. Y llega acá a la Argentina contratado por el gobierno. Él era técnico agrario. Entonces vino a hacer el diseño de un parque. Termina de hacer el delineamiento de ese parque y decide afincarse en esta zona, que es Coquimbito. Es un distrito del departamento Maipú. Y acá es donde comienza con toda la elaboración de vino. El nombre que él utilizó para la bodega es La Rural. Y para los vinos y los viñedos utilizó el nombre de un santo, muy venerado en Italia también, en Roma, especialmente, que es San Felipe Neri. Por eso que el vino más difundido, más popularmente conocido de la bodega es el San Felipe. Es más, hay mucha gente que vincula la bodega con el nombre del vino, que cree que es la bodega San Felipe. En realidad la bodega es La Rural. Lo que tienen acá detrás son 9 hectáreas de Cabernet Sauvignon. La bodega trabaja con uva de viñedos propios y además le compra uva a otros productores vitivinícolas. La bodega distribuye su viñedo y la uva a la derecha o a la izquierda también, o a 35 grados. Hay una distribución equidistante de la planta, para que no exista una competencia entre cepa y cepa por la recepción de sustancias orgánicas, en el aporte que hace el suelo. Si han andado por la ruta seguramente han visto una planta más baja, con conducción lateral. Esa es la espaldera. Puede ser la misma variedad de uva, pero con distinto mecanismo de conducción. En este caso se levanta todo en forma manual. Se cosecha manualmente porque no puede ingresar la máquina porque los sarmientos están guiados por el alambre. En el otro caso, como la conducción es lateral, la máquina puede cabalgar sobre la cepa, va provocando movimientos y va sacando la uva. La bodega también trabaja con espaldera y con parral. Este riego, el riego que se hace acá es artificial, es gravitacional, hay una pendiente desde el oeste hacia el este. Entonces hay un glaciar de erosión en la provincia, normal. Entonces por la misma inclinación el riego es natural. Natural en cuanto a cómo corre el agua, artificial porque lo sacamos del río. O sea, no es por lluvia. Acá no tenemos más de 200 o 250 milímetros de precipitación anual, que es una excelente condición para el cultivo porque disminuye las posibilidades de enfermedades criptogámicas, de hongos. No tiene el sistema de goteo. humedad. Claro, no hay exceso de humedad. También usamos goteo, pero en la zona de Tupungato, donde se trabaja con estanque y un caño de PVC a lo largo de toda la hilera que le va dando con una válvula la gotita de agua que realmente necesita la planta. De todas maneras, los suelos que ven acá son suelos secos. Se utilizan mucho, bueno, en realidad la generalidad de los suelos en Mendoza es así, con mucha arcilla, mucha arenisca, mucha greda, mucha piedra en profundidad, entonces son suelos de buen drenaje. Si la planta toma lo que realmente necesita y lo demás se pierde por infiltración o por evaporación. Que a lo mejor para otro tipo de cultivo no sería útil este tipo de suelo. Normalmente uno piensa que lo que está humectado es orgánico, y no es así, esto es seco y tiene sustancias orgánicas. Esto es excelente para lo que se denomina en agronomía la trilogía del Mediterráneo, el desarrollo de la vid, de los olivos y de los frutales. Por eso no es casual, acérquense por este lado porque si no nos van a matar y nada que ver con la suba. Nos van a prensar. Nos van a prensar, eso tiene que ver con el vino. Bueno, ahí creo que pasa. Les decía, estas son plantas de 26 años más o menos. Ajá. No sé qué tal. Una pregunta, ¿Sí? ¿Qué promedio de vida útil tienen? Promedio. Mire, la bodega estatal le está comprando uva a productores que tienen plantas de 100 años y rinden bien.
todo depende del tratamiento y el cuidado que tenga la planta. Estas tienen 26 y si permanentemente se está controlando, agregando fertilizantes, abonos, agroquímicos, lo que necesita la planta, se poda en los momentos precisos y convenientemente, y se hacen los deshojes y todos los tratamientos que necesita la planta, bueno, va a rendir de la misma manera. De todas maneras, generalmente se hacen amugronamientos, se sacan sarmientos de una planta madre, se entierran y cuando hace falta renovar o recambiar una planta, se estaca ese mismo barbecho en donde estaba la planta madre. O sea, la planta que nace va a llevar el mismo apellido de su madre, va a ser Cabernet Sauvignon. Ahora, su desarrollo va a depender del medio donde se la cultive. Si la cultivamos acá va a ser muy similar a su madre. Si la cultivamos en San Rafael, en Cafayate, en Río Negro, seguramente va a tener otras condiciones. No se cultiva por semilla. Se cultiva por semilla cuando se quieren hacer investigaciones de desarrollo genético, desarrollo de nuevas variedades. Pero se cultiva con plantines, con estacas o con barbecho. El barbecho es una estaca enraizada. Bueno, no hay malla antigranizo porque no es una zona que frecuentemente tenga el problema o la afección de granizo. Eso es más propio de la zona este de la provincia de Mendoza o la zona sur. Acá se combate con cohetes, misiles con una cabeza con una composición de nitrato de plata, deshace la piedra del granizo para dejar precipitar en forma de agua. Caro el tratamiento. ¿Cómo? Bastante caro. Y sí, porque se terceriza, en realidad. Claro, hace otro y otro. Los dos mecanismos son caros. Cubrir una hectárea equivale más o menos a una inversión de $9.000, por lo menos. Y tiene una vida útil de 10 años la tela. Es lo más efectivo porque uno se desentiende. En cambio con el otro sistema, la misma empresa tiene que contar con una oficina de información meteorológica para saber si hay una formación o no. Y si se ataca tarde la nube, quizás la piedra da esta información y puede tener afección. Ya cae. O sea que lo más efectivo en el caso de la piedra es la tela. O sea, hay factores que son modificables humanamente. El agregado del abono, el fertilizante, los agroquímicos, la poda, el deshoje, el raleo. Raleo cuando uno... Lo demás es el clima, sí. Por eso uno tiene que prestarle atención al año de cosecha en la etiqueta. Que la etiqueta me diga cosecha 1970, no me está queriendo decir que es un vino más fino porque tenga 30 años. Es un dato útil para mí, para que yo averigüe cómo fue calificada la cosecha del 70. Porque si yo sé que fue un año desastroso, en el sentido que fue un año de mucha lluvia, seguramente fue un año de mucha enfermedad en el viñedo y el estado sanitario y la calidad de ese año fue de regular o mala. Entonces el vino va a ser un vino en relación directa con lo que está recibiendo. Por eso es útil que se evalúe la cosecha. Sí, lo había dicho. Perdón. Porque si uno no tiene buena uva, se puede hacer un buen vino. Por más tecnología
y capacidad humana que tenga la uva para hacer un buen vino. Como también de una buena uva se puede hacer desastre. El tema de lo de la trilogía del Mediterráneo es muy importante porque ese fue uno de los puntos que permitió decidirse al europeo por esta zona para sentarse, para vivir. A fines del siglo XIX, los productores vitivinícolas europeos atraviesan por una etapa de una enfermedad en la cepa que era novedosa, que es la filoxera. Esa enfermedad hace que muchos de esos productores busquen zonas alternativas de producción. Dentro de esos países alternativos estaban Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, California, los países del llamado Nuevo Mundo Vitivinícola. Entonces, bueno, algo que posibilita que cambie para mejor la vitivinicultura en la Argentina es la llegada de estos productores que empiezan a aplicar técnicas y conceptos de elaboración que antes no se conocían. Justamente para esa época se crea el primer colegio agronómico, en donde estaba en la presidencia Sarmiento. Se le empieza a dar mayor auge a la zona donde era originario. Y llega el tren. Españoles, italianos, algunas mantienen la descendencia de la primera, ¿cómo se llama? De la primera generación. Algunas generaciones lo han degenerado, pero hay otras que siguen. Esta es precisamente de esa época, es de 1885, que creo que se lo comenté recién.
la elaboración. Se traía el agua en mulas centoneras. Si quieren, me hagan un poquito para atrás, si no, que están más atrás pueden ver. Se traía el agua en mulas centoneras, se descargaba después, bueno, esos son arganes y llores, ahí donde iba la uva, de ahí se descargaba el agua en ese lagar de madera, con este lagar que está hecho de cuero de buey, subía una persona y pisaba el agua con los pies. Ahí lo pueden ver en el vídeo. Ahí viene el concepto de vino patera. ¿Cuánto tiempo llevó para terminar, digamos, por ese proceso la persona? ¿Cuánto tiempo tenía que estar pisando la uva? Y la verdad que a lo mejor lo pueden hacer en un par de horas. Sí. Bueno, pero acá no ha entrado mucha cantidad tampoco, mucho menos. Pero realmente se lo hacía, sí, lo trataba de hacer lo más rápidamente posible. Para no tener oxidación. Lo mismo pasaba. Según relatos historiadores, los vinos de esta época eran vinos masticados. O sea, se veía que eran vinos exquisitos porque eran vinos con mucho residuo de semillas, muy vinos muy difíciles de necesitar, porque además para muy importante, bueno, por acá salía el mosto, por la cola, se lo quería una animal con la intención de que por allí saliera el mosto. Y se recibía el mosto en el se lo descargaba ahorita por la fermentado. Por eso no lo volvemos como otra de sus manos que era un pequeño vacío. La sujetábamos contra la pared con sus manos para evitar que el movimiento se quitara. Con una reacción biológica, la levadura que no con canastos de mimbre. Se empiezan a utilizar estos canastos que tienen acá. Se empiezan a usar los canastos que tienen acá para cosechar y se utilizaban las tijeras para cortar el proceso. Por cada canasto cosechado el vendimedor recibía una ficha como la que tienen acá en forma de pago. La ficha tenía un valor asignado, entonces al final del día el vendimedor cambiaba la ficha por dinero. Ahora es igual. O sea, cuando la cosecha es manual se sigue pagando con ficha, sigue en vigencia. Lo que cambió fue el recipiente. El mimbre se pasó al tacho metálico y el tacho metálico a la caja plástica. Cajas que son apilables, tienen un diseño, un reborde, como para que el vendimiador venga y apile. Entonces el agua no se prensa. No hay pérdida de mosto, no hay oxidaciones, no hay fermentaciones anticipadas. O sea, para un vino fino es muy importante que el traslado sea de ese modo, no a granel, por ejemplo. Bueno, acá tienen moledoras.
reacción exotérmica, sí, produce un desprendimiento de calor, levanta la temperatura. Entonces, la levadura, que es un microorganismo, necesita un ambiente propicio para desarrollarse. Cuando son extremadamente altas o bajas las temperaturas, se inhibe, se paraliza la levadura y se puede dar un vino que no era de la calidad que pretendía la bodega. Hace todos vinos finos secos. No se hace vino dulce ni se hace vino abocado. Eso en realidad depende de la concentración del azúcar residual que posea el vino. Realmente uno lo identifica con la uva, si es un vino dulce, un vino... Realmente uno confunde lo dulce con lo suave, con lo aromático. Son cosas diferentes, pero bueno. Después tienen los vinos dulces, secos y abocados. Que el vino sea seco va a depender de que la reacción llegue a su conclusión por vías naturales, que llegue más o menos a lograrse un vino rastro, un vino de alrededor de 1 gramo de azúcar por litro. Cuando técnicamente tiene menos de 4 gramos de azúcar por litro, el vino va a ser seco. Cuando tiene entre 4 y 30 gramos de azúcar por litro va a ser abocado, y cuando tiene más de 30 gramos de azúcar va a ser dulce. Para lograr un vino abocado, hay que generar el desprendimiento de forma artificial para que quede azúcar residual. Eso se puede hacer con temperatura, con vidrio, hay distintos métodos. Perdón, durante la fermentación tienen que hacer ese control. Permanentemente, todos los días. Se va viendo cómo va girando, o sea, cómo va girando el grado Bourbon al grado Grusat. También determina la cantidad de glucosa. Claro, bueno, la glucosa y nebulosa, la sacarosa, pero van más o menos consumiendo la nebulosa y la glucosa por una parte. Se van consumiendo las dos del mismo momento. Cuando se cosecha el agua, más o menos de 220 y 180 gramos de azúcar. Pero no todo es de menor calidad, pero no quiere decir que sea químico, que sea artificial. Sí, no, doctor, Se puede hacer vino de uva, se puede hacer vino artificialmente. también de uva. También de uva se puede hacer vino. Normalmente se tiene que hacer. Bueno, cuando viene la uva de granel, el camión con la comprada descarga la uva en estos lagares. Hay un lagar para uva tinta y un lagar para uva blanca. Se descarga la uva, el tornillo este que ven acá, de acero inoxidable, ese tornillo sin fin, lo que hace es arrastrar el racimo completo. Acá viene la hoja, viene el escobajo y viene sucia la uva. No se lava porque si no se pierde la levadura propia de la planta. Entonces, con ese tornillo se arrastra el racimo hasta esta descobajadora que tienen acá. Acérquense así las pueden ver. Es un cilindro cribado, un cilindro con una circular, con un diámetro apenas superior al diámetro del grano de la uva. Ese cilindro gira con una acción centrífuga y por esa criba se libera la valla de uva. Y el escobajo es absorbido por una bomba extractora que está conectada a este tubo grande. Lo que hace esta máquina, los dos estrujan, pero la prensa genera el escurrimiento del líquido reteniendo los sólidos. La moledora descarga también los sólidos por la necesidad del color. Ahora la prensa. Y de la semilla sacan aceite. Eso cuando fue la bodega, en cuanto a capacidad tecnológica, la primera de mampostería. Y estos cilindros horizontales que tienen acá son prensas neumáticas. Acá donde viene el agua blanca que fue despanillada en la máquina descobajadora que vemos afuera. Pero el agua se acomoda sobre la superficie de esa vejiga que ven ahí. No, bueno, vejiga no la ven, la vejiga de la bolsa, pero ven la lona. Es la lona, una carpa con un revestimiento de PVC, la uva se acomoda encima. Se hace una inyección de aire comprimido en ese globo, aumenta el tamaño y comienza la presión contra la pared fija del cilindro. Entonces es una máquina que trabaja con mucha potencia, pero con mucha delicadeza. Va a triturar las semillas.
saca con esa prensa continua. Eso va para otra bodega que elabora vinos de inferior calidad. Me preguntaba cómo se hace el vino común, no está agregando colorantes, no se hace a través del mismo procedimiento pero con menor calidad de mosto o con otra calidad de uva. Bueno, vamos a ir a ver la parte de la cava. Todos los excedentes de ácido tartárico que no están bien amalgamados con otros componentes del vino. Entonces eso después hace que se sedimente, cristalice por el peso de cántaro. Sirve para hacerse homogenizaciones, para hacer controles de la hora proteica, tiene muchísimos beneficios técnicos que no tiene la pileta. Si sienten ese aroma, los que le va a mandar de anhidro sulfuroso, ¿no? Van a sentir amargo y es asqueroso el aroma, pero no pasa nada. Esto que están haciendo curación en algunos barriles. Y este tiene acá un filtro de tipo molecular, un filtro con placa, con un entretejido metal, para los que se sientan mal, pueden irse para allá afuera, los que se sienten muy mal. No, digo, porque a lo mejor... No debería, no es un componente, no, pero aparece. Es como un olor así de vinagre, ¿viste? Como el vinagre, así, como si fuera así, un olor así, me hace recordar. Puede ser, pero no es fuerte, así. Bueno, vamos a ver la cava, a ver si me traen al lado y veo. Acá les pido que se vayan distribuyendo como puedan porque si no, no... Bueno, acá nos encerramos un ratito así cambiamos el aire. Bueno. Estas son las barricas. Jaime, por favor, están con
Cuidado que viene. Que se utilizan en este momento para añejar el vino. Esto es lo que pero vamos a pedir que lo saquen. que veíamos de fondo cuando estábamos en la parte del pincel. La madera va rotando con el tipo de la resina, el tanino que va modificando el aroma del sabor. Acá se usa un 90% de roble francés, se utiliza un 10% de roble americano, y bueno, se dejan en un tiempo que puede variar de 6 meses a 2 años. Y ahí pasa por una botella. ¿El tanino le da color también? El tanino acentúa el color, no le da color. Puede tener más picante. Si usted saca un vino ahora de base, va a notar que se va a poblar. El vino pobre. Con el tiempo va a madurar, va a tornar un rojo violado, un rojo con vivo borracho, a un rojo granate, un rojo azul. O sea, si lo vieran gráficamente, verían la curva de Gauss. Una curva para vos. Cuando ya te va avanzando el tiempo, va creciendo el vino en claridad. Cuando ya está en el 70, está en la campana, en el reborde de una campana. Es un momento de mayor expresión en calidad. Usted me preguntaba sobre el tiempo de la... Alguien creo que fue él, me preguntaba el tiempo de que se debe consumir un vino o en qué momento está el vino a punto. Sería en el techo de esta curva. Cuando avanzó el tiempo fue creciendo. La madera le fue otorgando resinas, taninos. Pero llega un momento que se lo separa del barril para que no se maderice, porque la madera ya hizo su aporte. Quizá el vino todavía no está en su punto máximo de calidad, quizá todavía está en algún punto de la curva ascendente. Desde ese momento, si usted tiene calidad, el mismo vino va a la botella. Acá hay un proceso de microoxidación. La botella es una reducción. Son dos reacciones diferentes. Que a lo mejor jamás conocía esa marca, ese vino, pero lo prueba una vez y ya comprende de qué vino se trata. Entonces, si un vino que le agrada, lo que va a hacer es comprar más vino y ir probando y guardándolo y chequeándolo a medida que vaya evolucionando. O sea, este gráfico, esta curva evolutiva de los vinos, es muy similar al ciclo evolutivo del hombre. El otro día un enólogo estaba leyendo, decía que así como el hombre se manifiesta cuando es joven de una manera, cuando va creciendo se expresa de otra, y cuando está en su plenitud, en madurez, tiene otra forma de expresarse, después decrepita, o sea, también decae, el vino también. La persona necesita hacerse chequeos médicos, controles permanentes. Bueno, el vino de guarda también, para saber en qué momento está en su mejor punto de calidad. En el momento de guardarlo en botella. No quiero, no sé qué es lo que fue el chiste, pero... Estaba diciendo que me di cuenta que estoy bajando. Que está decrepitando. El vino en botella. Es cierto que ángulo, guardar y girarlo. Con que esté... No, lo del vino es lo del vino espumante. Es el champagne. Sí. El método específicamente es champenois. El champenois fermenta el vino, es un vino que se le agrega azúcar y levadura y comienza una nueva fermentación. Entonces el dióxido de carbono, que en el primer caso se evapora, en el segundo queda como burbuja. Porque está tapado por la... Entonces, ¿qué pasa? Comienza la fermentación con la botella horizontal y a medida que va pasando el tiempo se le va haciendo un octavo de giro, de rotación a la botella y se va trasladando. Termina de fermentar boca abajo la botella. Entonces, lo que se hace con la rotación es ir arrastrando la borra de la levadura en un recorrido helicoidal. O sea, al ir rotando y trasladando, se concentra todo de la borra en el cuello de la botella. Se congela, se pone en una máquina que le baja la temperatura a 20 grados bajo cero, se congela la borra, se destapa con unas máquinas especiales que son tranquilizadoras para que Sería una la especie esencia... de pasteurización, a la inversa. Pero más que pasteurización, claro, bueno, lo que se hacía en la pasteurización con calor se hace ahora con los tanques. Exacto. Pero en ese caso la temperatura baja más que todo para congelar la borra, para endurecerla. Se destapa, se le da un golpe seco y se llama el deshuello, se saca y se manda un alcohol de expedición, que es un vino con otra graduación de alcohol, que es lo que va a hacer que
el champán sea brut, extra brut, demi-sec, o sea que sea un champán dulce, abocado o seco. Tal vez por congelación. Para que se saca la borra por ese congelamiento que se genera en la botella. Ahora, volviendo al tema de la guarda, no hay otra forma de saber si el vino es de guarda o no, más que tomándolo el vino. Hay que por lo menos una vez saber la cosecha al que me estoy refiriendo con ese vino y probarlo para saber si es joven. Realmente cuando un vino es muy joven es muy astringente, es áspero al paladar, con colores, cuando lo pueden ver, es tinto, es muy violáceo, como les decía recién, con aroma, una multiplicidad de aromas, pero ningún aroma es definido todavía. Cuando va pasando el tiempo, se va limando esa aspereza en la botella y se hace más untuoso al paladar, es como si tuviera una manteca, es más redondo el vino, como le llaman, recorre toda la boca, pero es más sedoso, más suave. Una cosa es el vino astringente y otro es el vino rabioso, porque puede ser un... Bueno, le pasamos por el corto, sino porque la pared ya no es por el simplemente paralela de fuego. Pero por ahí, o podría tener las apagadas por el corto medio cruzada. Hay algunos que están mal, yo se lo digo. Hay que saber lo que pasa, como a veces no se preocupan por el corto. Se me echó a correr y el corto lo va a cerrar. Eso le dicen asistencia perfecta. Siempre vino. ¿Y qué tipo de ese vino? De light wine, pero de zona fría. El río negro es muy bueno. Nosotros compramos un merlot y es una zona, por lo que yo leí, está teniendo muy buen desarrollo de vinos espumantes. Tiene buenas características para adaptarse a eso. A partir del verano pasado, mucho más frío, la chica se llama ice wine, un helado. Es vino dulce. Ejemplo, un vino joven, fresco, que 5 meses ya está procesado. Voy a servir primero lo que está parado, poner atención de lo que están sentados y después decir lo que está
y me dijo, 1 minuto ya estoy, me dijo. Es para cubrirla. Y la base para que la planta tierra también no se la base de la planta se ha logrado levantar gracias a la fusión de dos familias, dos colegas que por esas cosas de la naturaleza y de la vida nos juntamos nuevamente después de muchos años y pudimos levantar esta pequeña bodeguita que hacía 40 años que no funcionaba. Una bodega que está exactamente igual que hace 100 años atrás, está reacondicionada, hemos reacondicionado las mismas maquinarias y estamos haciendo vino totalmente en forma tradicional, en forma artesanal y lo más ecológico posible. El trabajo nuestro más que nada consiste en elaborar los vinos donde corresponde, que es en la finca o en la viña. Acá en la bodega lo único que hacemos es cuidarlo los vinos. Para eso contamos con pequeñas producciones de variedades de uvas que son vitiviníferas, que ya no sé si tienen conocimiento ustedes de cómo se elabora un vino. Existen más de 1000, 2000 variedades de uva, pero de los cuales solamente 5 son las realmente capacitadas para lograr vinos que puedan ser criados en barricas de roble y posteriormente vinos guardados en botella me sirven para que dure 10, 15, 20 años sin ningún inconveniente. Lo fundamental es consumirlo antes para evitar que otros se lo tomen, ¿no es cierto? Pero ese es más o menos lo que se logra elaborando estos tipos de vinos. De las variedades que les nombré, solamente trabajamos Malbec en primera línea, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot, son 4 variedades de tintos, Chardonnay y Sauvignon Blanc, que son las variedades de blanco. En total elaboramos 60.000 botellas por año, el 90% son uvas tintas o vinos tintos y el 10% restante es vino blanco. Nosotros hacemos vinos llamados de crianza y les voy a explicar más o menos paso a paso cómo es la elaboración. Una vez que tenemos la uva en condiciones inmaduradas, son traídas y arrojadas en ese habitáculo, eso se llama lagar. Estos maquilones lo van elevando, van dando vueltas como una novia y no aflojan dentro de esta otra máquina que se llama moledora, pero en realidad no muele la uva, sino que golpea el racimo y lo desgrana. Todos los granos completos caen abajo, hay una tolva de acero inoxidable con una bomba a tornillo que empuja toda esa parte de molienda y por esa cañería va directamente a pileta de fermentación, donde inicia un proceso totalmente natural que es la transformación de los azúcares en alcohol. Es decir, que ahí empieza a hacerse el vino. ¿Alguna pregunta? Si no entramos a la bodega, ¿Me puede decir el nombre de la bodega? Así que... Viña del Cerno. ¿Y su nombre era? Eduardo López. Y cerno significa corazón, que es las maderas duras, especialmente el roble. Pasen para acá. Esta es una puerta totalmente de roble que viene, tiene aproximadamente 200 años esta puerta. Es una puerta que estuvo en la fachada del Banco Alemán en Buenos Aires, una casa que fue demolida en 1948 y la trajeron y la colocaron aquí. Esta es la historia de la puerta. Adelante. Acá vamos a hacer más o menos este sector. Acá estamos en la mitad de la bodega, así que todavía falta la mitad. ¿No? Ustedes miren, cada una de las puertas que ven así adosadas las paredes es una pileta de fermentación diferente. Son piletas de mampostería
que están revestidas con una pintura inerte que se llama epoxi. Ese epoxi protege a la pileta y protege al vino o el futuro vino. En ese lugar son piletas que no superan los 15.000 litros de capacidad. En ese lugar cae el agua a las 24 horas aproximadamente. Las levaduras, que son las que contienen el relleno de la uva o el agregado natural que nosotros lo podemos hacer, empieza, al tener el medio apto, que son los azúcares y sustancias nitrogenadas, empiezan a reproducirse y a transformar todos los azúcares en alcohol. Todos los azúcares de la uva, al cabo de 6 días, 7 días, se transformaron en alcohol. Las levaduras desaparecen porque mueren por falta de alimentos y el mismo alcohol se encarga de eliminarlas. Pasan a formar parte de la borra. Nosotros tenemos que cerrar perfectamente la pileta y ese alcohol que elaboró la levadura me empieza a extraer de los ollejos y de la semilla de la uva ya molida toda la parte más importante del vino, que son aromas, que son materias colorantes, que son taninos, que son antioxidantes, que me van a permitir que el vino dure mucho tiempo. Por eso yo lo tengo en contacto durante 20 días aproximadamente, todo el vino nuevo o caldo vínico, como se llama, porque es un líquido turbio y no muy agradable a la vista. Lo tengo durante 20 días en contacto con toda la parte sólida. Después se extrae ese vino nuevo, se manda directamente a una pileta de sótano y la parte de sólido, que se llama orujo, se extrae detrás del líquido, se manda a destilación, donde obtienen las grapas de orujo, ácidos tartáricos, con las semillas en aceite de uva y con todo el orujo agotado después se envía nuevamente como abono a la finca. Nosotros en la bodega lo único que nos es permitido tener es el espíritu de la uva que se hizo vino y lo tenemos durante todo el invierno en una pileta donde empieza un trabajo del tiempo. Esos tipos de vino no se le hace ninguna clarificación, ningún tratamiento artificial. Tenemos que esperar que el tiempo haga su trabajo. ¿Qué trabajo hace el tiempo? Ese vino nuevo es opaco, es áspero, es oscuro, es feo a la vista. El tiempo se encarga de autoclarificarlo, de limpiarlo con todas las sustancias que obtuvieron en la fermentación y transcurrido en todo el invierno, llegado prácticamente al verano, ese vino es enviado a barricas de madera donde se produce la crianza de vino. La crianza de vino es la transformación del vino en vino adolescente a un vino maduro. Eso se produce directamente en pileta, en la zona del sótano. ¿Así? ¿Están presos? Adelante, vamos a tenerlo para acá. Así ya vamos a ver todo eso. Estamos todos más o menos. Sí, están exclusivos para nosotros, los más bajitos. Para acá, sí. La fecha de iniciación de este lugar. 1860, ¿no? 1860.
Sí, antiguamente se estilaba hacer un pozo primero. El vino era un producto medio relegado a ciertas personas y a veces las clases menos pudientes hasta tenía prohibido hacer vino. Entonces se estilaba hacer pozos. Esos pozos se cubrían con un techo de caña y barro y en su interior las uvas pisadas arriba en un cuero vaca, los jugos de uva iban a parar abajo en unos recipientes de madera y ahí fermentaban y estaban perfectamente. Este fue el primer pozo de este lugar. Después fue este pozo que se compone de la después de 1870 que se transformaron en piletas. Las piletas son las que tuvieron vino todo el tiempo y ustedes miren las mareas. Las informaciones de esta es tanta vida que el vino se desprende de ella todo el tiempo. Entonces esto es más o menos un poco la historia de este tipo de... La fecha que hicieron los primeros pozos en la ciudad. 1870, por ejemplo, fue cuando se dio la autorización oficial para que se pudiera hacer vino. La primera bodega oficializada en Mendoza para hacer vino fue la bodega Matrimonio. Ahí cayó en toda la demás bodega. 1814 la época que se hizo el pozo que le explicaba Lucia, donde se hacía un vino más bien tipo casero para el lugar. Estas piletas que han estado trabajando durante muchos años, después se abrieron y se construyeron lo que ahora se llama la cava, cueva o criadora de vino. Es en el único lugar donde yo puedo criar un vino o transformarlo de un vino joven, áspero, astringente y duro en un vino adulto, amable, dócil, es la vasija de madera. Madera de roble, en este caso este roble francés, aquel es roble americano, en aquella cava hay roble francés y americano juntos. Tiene que estar con diferentes aspectos. Primero, tiene que haber una temperatura todo el año igual o similar. Acá hay una diferencia térmica de 3 grados desde el verano al invierno. Prácticamente nada. Tiene que estar en equilibrio constante. Exacto. Tiene que estar con humedad permanente sobre el 80% donde hay madera, por lo tanto todos los días se moja el lugar. Las barricas son mojadas también para mantenerla aumentada. De esa manera evita que absorba vino del interior de la barrica. Porque se hincha la madera. La madera queda hinchada, pero si no, si está reseca, empieza a cambiar. Tiene que estar a oscuras porque hay oxidaciones a través de la luz por los poros de la madera y tiene que estar lejos de ruidos porque hay ruidos que de ciertos decibeles alteran los vinos de forma tal que nunca se armonizan. Tiene que estar en un letargo permanente. Tiene que dormir una siesta. No puede ir a confitería bailable. No. El supermercado tampoco. El supermercado es el lugar antivino. Acá pasan 6 meses como mínimo y 2 años como máximo. De aquí este vino pasa a una botella donde la botella se repuesta durante 6 meses también como mínimo y recién se manda a vestir. Eso quiere decir que desde que llegó la uva en la gana hasta que se viste una botella pasan no menos de 3 años. Ese es todo el trabajo de Viña al Cerno y es lo que nosotros hacemos. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Alguna pregunta? Me repite por favor qué era esto porque no le pude prestar atención. Esas son sales de ácido tartárico. Ajá, eso es lo que no había escuchado bien, sí. Para que tengan una idea, son las mismas que se usan para la sal de fruta como el uvasal, el recado. ¿Y eso lo destila el mismo vino? El vino se desprende todos los años de una parte hasta 2 gramos por litro, se va desprendiendo y se va compuesto de la uva. Qué bárbaro, ¿eh? Y sale por los barriles, sale eso. ¿Qué es barril sale? No, es trampile todo, sí, ahora sí. Constituyente de la uva. Qué bueno, ¿eh? La entrada de hombre ahí la entrada y por ahí se succionaba también el vino porque son piletas ciegas. Qué bueno. Ahí afuera, cuando ustedes salgan, van a ver que hay una bomba en la esquina de la bodega, que es de 1860. Es una bomba que se utilizaba a mano porque no había corriente eléctrica y bueno, en esa época había que contratarlo a Schwarzenegger
para poder solucionar el vino, ¿no? Qué trabajo. Esas marcas que ustedes ven así en las paredes, Sí. es más o menos el tiempo que demoraban en sacar partidas de vino. Entonces sacaban una parte, quedaban mermos en lugar hasta sacar la segunda parte. Posiblemente lo último que sacaban ya estaba vinagre, porque lo significado. claro, el enemigo número uno del vino es lo Se oxidó el alcohol. se oxida y pasa a vinagre. Es larga la historia de la gente. Es compleja. Tiene para hablar 8.000 años de historia, si quieres. Claro, es verdad, sí, es verdad. El vino es una bebida emblemática, es una bebida que nació o fue creada a la par del hombre. En los pueblos antiguos hasta le crearon dioses como Dionisio, como Baco, para poder hacer grandes orgías, fiestas. Aprovechar, sí, exacto. Pero la Biblia incluso lo nombra 517 veces junto con el aceite de oliva. Cristo lo consagra como su propia sangre, como símbolo de la alianza de la Dios. Y a la vez el primer milagro que obra Cristo es transformar el agua en vino en la boda de Caná. O sea que aparte fue el mejor enólogo de la historia. Pero las orgías siguen. Sí, Las orgías, pero no con vino. Para otras cosas peores, ¿no? Pero no con vino, con otras cosas. Claro. Bueno, si quieren, desandamos la ¿Estos vinos se venden en un mercado local o son totalmente Estos vinos son exclusivos para el vehículo. Se venden exclusivamente acá en la bodega. ¿Ah, sí? Sí, no lo vendemos en ningún lugar. ni exportan tampoco? ¿Por qué el sistema de Malbec. tan importante? Porque ahí han estado lugares donde no hay botellas. Donde hay botellas siempre se hacen celdas para poder colocarlas que no se caigan. Por eso colocan Hierro. Sí. No es para presos. Bueno, por ahí se porta alguno más, lo metemos en eso. Está bien. ¿Por qué se viene? Sí, realmente yo es muy complicada la historia. Todo artesanal. Acá atrás el vestido de la botella, el vestido se llama la... Sí. Esto se va a poner la etiqueta. Esto es una cuna donde la botella se acuesta y se va poniendo una por una la etiqueta, la tanta etiqueta y el año de elaboración. Esta es una maquinita que tiene unos rodillos que lo único que hace es apretar la cápsula y adosarla al pico de la botella. ¿Y el corcho? ¿Por qué lo presiona? No, el corcho ya una vez que se llenan, la botella se tapa con una tapadora que también es una por una, se va poniendo por un manual. ¿El corcho es natural o plástico? No, natural y de alcornoque. El tapón de corcho es fundamental porque es la puerta que va a abrir el futuro vino y necesita que sea de primera línea. Con acerrín hacen un corcho artificial. Lo hacen de todas maneras, pero lo mejor es poner el corcho natural. 45 por 24. El corcho es natural, proviene de un árbol que se llama alcornoque. Sí. El alcornoque, el único lugar que produce buenos alcornoques para corcho es Portugal y España. Así que los corchos tienen que venirse de Portugal. ¿No hay otro sistema de hacer corchos, digamos? Sí, hacen de plástico. De plástico, aparte. Se hacen con corchos recogidos, después de haberse usado, se hacen los corchos aglomerados. Claro. Se hacen con PVC y con caucho recogido. Con razón se rompen todos. Las fábricas que tienen de tapones de caucho y reforzado con PVC están en Inglaterra y en Estados Unidos. Y ellos están exigiendo ahora, cuando compran vino, que vayan taponados con esos tapones que ellos venden. Entonces hay que comprarles. Pero mire, No tranquiles. No, para nada. ellos saben bien lo que hacen. ¿Dónde están? Y acá más o menos son 300 botellas por día que se viste. Demasiado, para nosotros está muy bien. Sí. Sí, seguro, yo sé. Mucho. Perdón, ¿qué personal trabaja acá? 5 personas durante todo el año. Qué bueno. Bien, vengo yo, somos 6. He ido a tomar, ¿eh? No, a trabajar. Y tomamos una vez.
¿Son diferentes colores para diferentes tipos de vino? No, le explico. Nuestra marca es Viña Cerno, que significa Cerno, significa corazón de roble. Esta es la marca nuestra y es la marca que visitamos en nuestra bodega. Sí. Aquellas marcas, si ustedes leen, se llama corazón de roble. De roble. Que es lo mismo que Cerno. Sí. Nada más que traducido. Ese es un vino que va en cualquier momento a ir al extranjero, pero son vinos jóvenes. Ajá. No son vinos con la característica de Viña Cerno. ¿Y qué, Cerno en qué idioma es? En el idioma castellano... ¿Antiguo o castellano? Castellano, posiblemente en el diccionario moderno no lo encuentro, pero en un diccionario de unos 20 años atrás. Está. Mire usted. Qué bueno. En este momento el vino que se está vendiendo es el de 1997. 1997 y 1995 el Syrah. El Syrah es el vino más viejo que tenemos nosotros. ¿Cuántos años se puede mantener para añejar este vino? Eso depende del tipo de vino. Estos tipos de vinos le pueden llegar a durar 20 años, pero lo aconsejable, incluso en todo el mundo, para consumir los vinos del hemisferio sur, son aconsejables tomarlo en los primeros 7 años de vida. Se dicen que es donde tiene la mayor potencia real del vino. Después va perdiendo fuerza. Aparentemente, pero no es tan así. No, De pues todas claro. maneras depende de cada uno de los paladares. claro. Hay gente que le gusta un vino de más antigüedad, hay gente que le gusta los vinos más jóvenes, depende de cada Esa uno. antigüedad Sí, bueno. no se refiere nada a la transformación del alcohol en ácido, No, para nada. porque no hay quien lo oxide. No, por supuesto. No, para nada no. Debe estar acostada. La botella acostada mantiene el corcho húmedo y de esta manera se mantiene la